Posiblemente no conozcas el nombre de Sean Clush. Él creció en un pueblo pequeño de una mina de carbón en el noroeste de los Estados Unidos. Y Clush tiene el título, y lo especial de él, es que es el mejor imitador de Elvis Presley del mundo. En el año 2015, Clush se convirtió en el gran campeón del concurso mundial de artistas en homenaje a Elvis y fue nombrado campeón de la competencia mundial de Elvis en Londres. Fue seleccionado por más de 6.5 millones de personas en el Reino Unido. En la actualidad, Clush viaja mucho. Ha grabado 3 discos y con frecuencia aparece en escenarios importantes. En una entrevista, Clush dijo que comenzó a imitar a Elvis cuando él era un niño, cuando tenía simplemente 2 años, pero que fue con el tiempo que perfeccionó la habilidad de imitar a esta leyenda. Toda esta fama por ser un buen imitador de una estrella del rock and roll. ¿No te parece increíble? Bueno, de la misma forma que él imita a un cantante de forma tan natural, los verdaderos discípulos de Jesús son personas dedicadas a imitar a Jesús. Una y otra vez, Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran lo que él hizo, que vivieran como él vivió y que anduvieran como él anduvo. En Lucas 6:40 dice: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. En otra oportunidad, Jesús dice algo similar en Juan 13:15. Dice: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. A lo largo de toda la Biblia, se nos dice que el plan de Dios para nosotros es que seamos como Jesús. Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y en la lección de hoy vamos a ver cuáles son las prioridades de un discípulo y las cosas que nosotros tenemos que elegir en nuestra vida día a día. Han pasado 2 años desde que Pedro y Andrés se encontraron por primera vez con Jesús. Durante el primer año y medio ellos siguieron a Jesús de lejos, analizando sus declaraciones, y tuvieron la convicción de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces respondieron a su llamado para seguirlo y se convirtieron en pescadores de hombres. Durante los meses siguientes, Pedro, Andrés, Santiago y Juan siguieron de cerca a Jesús. Lo vieron hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios y confrontar al mundo religioso. Sin duda, estaban teniendo un gran aprendizaje. Pero ahora había un cambio. Jesús volvería a subir y elevar el nivel. Luego de 2 años de ministerio, el movimiento crecía tan rápidamente que Jesús quería identificar y capacitar a algunos discípulos para que dirigieran el movimiento que estaba pasando, y especialmente cuando Jesús ya no estuviera. Pasó toda la noche en oración, pidiendo sabiduría al Padre mientras seleccionaba a estos discípulos. Entonces escogió a 12. Jesús capacitaría a estos 12 durante el año y medio siguiente. Al final, ellos llevarían el evangelio hasta los fines de la tierra. Esto lo leemos en Mateo 3, 13 al 19. Dice: tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarán y él los enviará a predicar y les da autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Estas fueron las personas, con excepción de una, que llegaron a liderar a la iglesia una vez Jesús ascendió. A ellos les confió Jesús su ministerio. Y veamos por qué eligió a estos hombres. Jesús escogió cuidadosamente a estos discípulos para que fueran líderes.
Definitivamente no era un grupo común. Era muy interesante, porque ninguno de ellos era rico. No tenía un alto nivel de educación, ni eran poderosos, ni tenían un rango en la élite religiosa. Ninguno de ellos. Todo lo contrario, realmente. La mayoría eran jornaleros, otros eran políticos fanáticos. Había un cobrador de impuestos deshonesto y los otros eran personas sin importancia de pueblos pequeños. En Hechos 4:3 encontramos una descripción interesante de Pedro y Juan. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaban como hombres que habían estado con Jesús. Y es algo increíble porque el impacto que estos hombres tuvieron no fue por su preparación, no la tenían. Era porque eran imitadores de Jesús. Eso nos debe dar consuelo. Porque a Jesús le encanta usar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Así es Él. No significa que siempre haremos cosas extraordinarias. Nuestra prioridad no está en lo que hacemos, está en imitar a aquel que nos llamó. Jesús inspiró a sus discípulos a tomar su carácter y sus prioridades. El resultado fue que ellos estuvieron capacitados para continuar el ministerio que Jesús comenzó. Él les enseñó cómo hacer frente a las dudas y la importancia de practicar el perdón. En el pasaje que leímos de Marcos 3, tenemos un pincelazo del plan de capacitación de Jesús para el liderazgo. Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. El plan de capacitación para el liderazgo de Jesús tenía dos partes. Primero, Él escogió a estos discípulos para poder estar con ellos. Quería atraer la atención de ellos para que pudieran aprender de una manera más profunda sobre su poder y autoridad sobre todas las cosas. Durante los 9 meses siguientes, Jesús enseñó a los 12 lo que significa ser parte de la obra del reino de Dios. Jesús predicó sus 2 sermones más importantes y enseñó repetidamente mediante parábolas e historias. Mostró su poder sobre las enfermedades, la naturaleza e incluso los demonios. Jesús desafió sus mentes y los expuso a la pasión que Dios tiene por las naciones. Pero sobre todo, Jesús se acercó lo suficiente a estos discípulos para que vieran y abrazaran sus prioridades. En segundo lugar, Jesús envió a sus discípulos. Él los estaba preparando para que salieran e hicieran lo que Él estaba haciendo. Sería un entrenamiento práctico, no una clase teórica. Ellos se ensuciaron las manos, por así decirlo, en el ministerio y con el tiempo fueron enviados a ir por su cuenta y hacer aquello para lo cual Él los había entrenado. Ellos iban con una idea, con la idea de vamos a hacer lo mismo que Jesús hace, vamos a valorar lo mismo que Jesús hace. Y es lo que nosotros nos llama Jesús. ¿Qué cosas le importan a Jesús? ¿Qué cosas nos importan a nosotros que no son tan importantes para Él? Generalmente nos vamos por lo urgente, por lo administrativo. Generalmente nos vamos con lo que pensamos que va a hacer que otras personas piensen que estamos viviendo una vida correcta. Pero las prioridades de Jesús deberían ser las cosas más importantes para nosotros. Él priorizaba amar, enseñar, ayudar, servir. Él priorizaba que las personas pudieran aprender a depender de Dios. Él priorizaba que otras personas entendieran qué es lo que Dios hizo por ellas. Esas eran las prioridades de Jesús. Y cuando comparamos lo que Jesús quiere con lo que nosotros queremos, a veces no concuerdan. En esta sección estamos explorando cosas de forma un poco más profunda. Cada lección tenemos un concepto clave que queremos aclarar, especialmente en nuestra búsqueda por parecernos más a Jesús. Por eso, en esta vez, queremos explorar lo que significa la dependencia. ¿Sabías que hay cosas que Jesús no podía hacer?
Antes de que me llames hereje, lo dice la Biblia. Jesús mismo nos dice cuando los líderes religiosos se quejan de que Él no cumple con las costumbres. En Juan 5, 17 al 20 dice lo siguiente. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pero no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Y hablando de asombro, esto es increíble. Jesús, con todo su poder y santidad, decía que Él no podía hacer nada por su propia cuenta. Es parte importante de lo que estamos buscando a la hora de imitarlo. ¿Por qué? Porque para imitar a Jesús tenemos que depender de Jesús. Esto puede ser algo simple, puede parecer tan fácil, pero realmente es complicado en nuestro día a día. A veces pensamos que es nuestra disciplina o nuestro conocimiento bíblico, que esas cosas nos permiten madurar como creyentes, pero realmente es nuestra dependencia de Él lo que nos permite parecernos a Él. Si Jesús tenía que depender de Dios para hacer lo que hacía, ¿cómo vamos a pensar que nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta? Juan 15, 5 y 6 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Este es un mensaje que va directo a nuestros corazones. Mientras más sabemos, más pensamos que podemos. Mientras más nos enfocamos por ser buenos cristianos, buenas personas, más vamos a creer que es por nuestras fuerzas, que es por nuestra agenda, que es por nuestras habilidades, por nuestros dones. Por eso es tan importante recordar que Jesús dependía de Dios. Jesús decidía depender de Dios. Yo sé que hoy en día no mucho nos gusta eso. Todos queremos ser independientes, todos queremos no necesitar a nadie. Hemos tenido malas experiencias con personas y hemos aprendido a ser independientes, a no necesitar a nadie. Pero esa no es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que dependamos de Él, que busquemos depender de Él. Es por eso que es tan importante que pasemos tiempo con Dios y orando a solas, porque en esos momentos son los que aprendemos a valorar lo que Dios valora. Solo así empezamos a abrazar las prioridades de Dios y nos empezamos a parecer a Jesús. Si Jesús dependía de Dios, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y eso muchas veces se va a ver como tomar tiempos de oración, como realmente confesarle a Dios por lo que estamos pasando. Se va a tratar de examinar nuestros corazones y ver en qué momento estamos pensando, aquí yo soy el que puede, aquí yo soy el que va a proveer, yo soy el que va a proteger, yo soy el que va a hacer. Y realmente arrepentirnos de esos momentos. De regresar a entender, se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y se trata de que Él me va a permitir hacerlo. Eso es depender de Dios. Y esa es una de las prioridades más importantes de Jesús en nuestras vidas.